Gracias. Gracias y bienvenidos todos a Pura Lana. Estamos con un invitado muy especial. Un amigo mío, además, una persona entrañable, un amigo de todos los rosarinos, de todos los argentinos, que nos hace reír todos los días porque no es fácil esto, nos hace reír desde un diario. A mí he largado unas cuantas carcajadas leyendo un diario. El negro Roberto Fontana Rosa. Humilde como es él, se pone serio cuando uno lo presenta así, medio pomposamente, porque dice, ay, soy yo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Decime, ¿cómo es eso de escribir todos los días algo gracioso? Porque, te digo, uno lee Clarín, lee la tapa de otros diarios, la contratapa de otros diarios, lee revistas de humor, y sonríe a veces cuando tiene suerte, pero reírse a carcajadas, que no sé, a ustedes les pasa a veces, reírse que largás la carcajada, porque haces cosas muy graciosas todos los días, hice el cálculo. ¿Llevas 23 años en el diario? En el diario tal vez 22. Bueno, yo no soy muy fuerte en la matemática. Yo empecé a publicar en la revista Hortensia en el 72, donde aparecen ambos personajes, y en el 73 paso al diario. ¿Cuánto es? 23 Restemos. años. 23 años. Sí. O sea, 4.800 chistes, mi querido, en el Clarín solo. Yo debería calculadora, yo no soy buena, pero tengo calculadora. Leí esa información y dije, a ver, ¿cuánto? Casi estás por cumplir, no sé qué día empezaste, digamos, pero podés ir por los 4.800 chistes diarios. Son muchos, y yendo a lo que vos decías, bueno, creo que hay también una predisposición personal de cada lector. A algunos les puede causar gracia, como te ocurre a vos, y otros, bueno, no, les causará gracia a otros humoristas, que los hay en otros diarios y muy buenos. Ahora, al principio, yo te confieso, volviendo a ese tema de cuando yo empecé, a mí me asustó mucho el hecho de tener que hacer todos los días un chiste, porque la cantidad de material que come un diario es muy grande y muy rápido, ¿no? Yo mandaba material y decía, bueno, ahora estoy tranquilo por un tiempo, y inmediatamente ya me estaban reclamando más chistes. Después, con el ¿Mandabas tiempo, chistes? ¿Qué quiere decir eso? ¿Mandabas chistes atemporales? todos los primeros años yo no le encontré la vuelta a la cuestión del diario. No es que no le encontré, no sabía bien de qué se trataba y pensaba que podía hacer chistes atemporales, como que se pueden hacer, hasta que comprendí que en un diario quedan totalmente descolgados. En el diario la cosa es acompañar la noticia, que es además lo que te va realimentando, afortunadamente. Y en ese aspecto, y en este país sí tendremos para realimentar. Extremadamente generoso en ese aspecto, en la cantidad de temas que te dan, ¿no? Y después, claro, con un poco de oficio y fundamentalmente sabiendo que hay que trabajar sobre la noticia, bueno, uno procura manejar ciertos mecanismos que determinan convertir una noticia en un chiste, ¿no? ¿Afanaste mucho? Vos sabés que siempre hay afanes involuntarios, porque hay temas, es como cuando yo trabajaba en publicidad y tenía que hacer logotipos. ¿Cuántos logotipos, por ejemplo, con la letra A se han hecho en el mundo y en la historia de la publicidad? Millones, es casi imposible encontrar una solución gráfica diferente. Y hay algunos temas donde por ahí las soluciones son 20, 25, 30 y hay cientos de dibujantes trabajando sobre eso, y uno por ahí coincide. Tanto es así que a veces nos hablamos por teléfono con el Negro Cris o con Caló y decimos, oíme, vos hiciste un chiste así, así, asá, porque a mí se me ocurrió, y no sé si es que se me ocurrió o que lo leí y quedó en la memoria. A mí me han pasado cosas más resonantes, te diría, y más preocupantes, porque ya hablan de una especie de reblandecimiento, ¿no? Porque yo he hecho 2 chistes iguales míos. O sea, yo he repetido chistes míos, claro, siempre chistes muy estúpidos. Los que son un poco mejores uno se acuerda, porque dice, ah, qué chiste que me salió bien. Pero chistes de batalla, chistes de fajina se hacen en un gran porcentaje. Y a veces uno sin querer repite eso. A mí me ha pasado en 3 o 4 ocasiones. ¿Te acordás chistes tuyos de memoria? Si te piden, por ejemplo, te dicen, qué sé yo, vas a una clase en una escuela de dibujo, por ejemplo, y te dicen, bueno, a ver, hacenos, ¿y te acordás de repetir chistes que ya has hecho? Puede ser, si me dan alguna idea. No, más que nada en lo que respecta a temáticas. Yo tengo un archivo donde he tratado de ordenar esos 4.000 y pico de chistes que vos te ocupaste de contabilizar. Sí. Y entonces, aparte, esto no habla ni de Hortensia, ni de otras publicaciones, ni de los suplementos, ni nada. Esto es específicamente los de la contratapa de Clarín. Claro, claro.
Entonces esos están distribuidos en distintas temáticas. Ahora, a veces cuando alguien me dice, mira, necesitaría chistes sobre, qué sé yo, medicina, por ahí yo me acuerdo que dentro de los chistes sobre cine también había alguno referido tangencialmente a la medicina, pero yo me sorprendo cuando observo en el archivo porque por ahí hay muchos que no tengo la más mínima idea de que los había hecho, no los recuerdo, ¿no? Hay uno que me acuerdo muchísimo que es sobre uno de tus libros de medicina. Acá tengo, voy a empezar a mostrar, pero es infinita la cantidad de libros que escribiste. No sé si en qué cámara lo puedo mostrar, supongo que en la 2. Miren, estos son algunos, ahí hay más, una cantidad de libros escritos y creo que es en este, que es mío, personalmente. A ver, Fontana Rosa, de penal, no, Inodoro Pereira, no, uno... Debe ser Fontana Rosa y los médicos. Sobre Fontana Rosa y los médicos, que bueno, lo habré prestado de esas cosas que uno presta para siempre, y había, era medio de médico y policial, ¿no? En donde había dos médicos hablando entre sí, médicos forenses obviamente, y uno le decía al otro, menos mal que la herida tenía orificio de salida, y vos ves el perfil de un tipo que tiene todo un agujero así. Era un enorme agujero, sí, era un enorme agujero. Era un enorme agujero Sí. con apenas el croquis de la nariz. Sí, es viejo ese chiste, de hace muchos años atrás. Sí. Pero es buenísimo, son esas cosas que uno, te digo que creo que lo fui recortando ese libro y lo fui pasando por fax a mis amigos médicos. Mal hecho. Porque es que está agotado, es que no se puede conseguir. Por eso. Bueno, voy a hablar con mi editor al respecto. Empecé a hablar con tu editor, decirle, Sí. Lana Montalbán trató de regalárselo a sus amigos médicos y no lo pudo conseguir. Nita tiene una pregunta, a ver. Digamos, para continuar con el tema, ¿cómo se presenta diariamente un chiste al diario, valga la redundancia? O sea, ¿cómo es? Como es actualidad, vos acabas de decir que no podés prepararlo atemporalmente o fuera del contexto. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Diariamente se manda el chiste al diario? No, mira, es relativo. Yo ahora he cambiado bastante el sistema. Yo soy un tipo extremadamente rutinario, ¿no? Y aburrido de rutinario en ese aspecto, pero a mí me rinde esa rutina y además es una rutina que a mí me gusta, entonces no me agobia. Pero yo hasta hace poco tiempo, por ejemplo, los lunes tomaba el diario gordo del domingo y el del lunes y trabajaba tratando de hacer 7 chistes, 8 más o menos. Los que salían de actualidad, aclaraba que los tenían que publicar pronto y los mandaba casi siempre por una bolsa de mensajería de Rosario a Buenos Aires. Con la llegada del fax la cosa cambia y aparte que a mí me he dado cuenta ahora que me conviene más hacer 1 o 2 chistes por día, mandarlos en el día, porque de forma gano en actualidad, que indudablemente, aunque el chiste técnicamente sea inferior, la repercusión es mayor, y por otro lado me deja poder hacer bullying, algunas cosas. Siempre guardo la posibilidad de por ahí tener un día para escribir cuentos o lo que sea. Así que en ese aspecto te digo, yo voy mandando por fax casi siempre, desde hace un tiempito con más intensidad el material y va saliendo casi siempre al día siguiente. Gracias a Dios por el fax. Vamos a un pequeño, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Negro Fontana Rosa. Vamos con unas imágenes de ilustraciones de él. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Pura Lana con el señor Roberto Fontana Rosa y tenemos muchas preguntas del panel ahora que se animaron. A ver, ¿quién quiere la primera? Señor Damián. Bueno, ¿cuándo y cómo nació Inodoro Pereira? Inodoro Pereira nace por ahí un mes después que Boogie, el aceitoso, y en definitiva yo no tenía ninguna idea previa de hacer esos personajes, porque habitualmente si uno va a hacer un personaje hace un estudio un poco de cómo va a ser, cómo se va a mover, cuáles van a ser los personajes laterales. Lo que ocurre es que yo estaba en el año 72 publicando chistes sueltos en Hortensia y se me ocurrió mandar pequeñas historietas dibujadas directamente a tinta y uno de ellos era una parodia de un personaje que en aquella época estaba muy en boga del cine norteamericano, que era Harry el Sucio de Clint Eastwood. Entonces le puse Boogie el Aceitoso. Y cuando salió publicado en Hortensia, me dieron ganas de continuar publicando historietas, que en definitiva era mi primitivo amor, ¿no? El amor por la historieta de aventura. Entonces envié varias historietas con distintas temáticas sobre la guerra de Vietnam,
sobre, en aquella época también estaban los famosos cowboy spaghetti de las películas italianas. Los spaghetti western. Y dentro de eso, yo creo que un poco porque estaba también la moda de la música folclórica, comenzaba en los años 72-73, una cosa gauchesca que tenía cierta reminiscencia del radioteatro gauchesco que yo recordaba que se escuchaba cuando yo era chico, en mi casa en Rosario, ¿no? Y se llamó Inodoro Pereira, como si hubiera podido llamar Hormiga Negra o Juan Moreira, porque yo no pensaba continuar con ninguno. Después, cuando salieron publicados, me dieron ganas de continuar al menos con esos dos personajes, con Buggy y con Inodoro Pereira. Hortensia fue una gran plataforma de lanzamiento para muchos. Enorme, enorme e impensada, porque una revista del interior que tuviese tanta repercusión acá en la capital nos sirvió de vidriera a muchísimos de nosotros, tanto que bueno, el Negro Cris, Brócoli, Caloi ya estaba, pasamos a Clarín, ¿no? Al diario. Bueno, Aldo Rivero también, Ian. Y con lo que decías recién de los temas gauchescos con respecto a Inodoro Pereira, habrás tenido que adentrarte, porque no sos un hombre de campo y utilizás muchísimo lenguaje campestre. Lo que pasa es que yo creo que nosotros somos un país rural, ¿no? Aún en el primer mundo, como estamos, somos un país rural, y en Rosario hay una influencia grande de lo rural, una buena cosecha de soja todavía salva todo el comercio de Rosario. Y aparte todo lo que sea el aprendizaje de Martín Fierro, de Don Segundo Sombra, y lo que yo por ahí decía antes, no ahora, si el tema de composición tipo era la vaca, por algo es. Un país está revelando un país rural, ¿no? En Australia será el canguro, acá es la vaca. Con el tema de composición la vaca. Cuando dijiste recién lo mandaba así a tinta. Quiere decir que no tenía un boceto de lápiz previo. Ah, porque entonces lo iba haciendo un poco, no sabía tampoco cómo iba a terminar, era una especie de ejercitación. Después sí, con el tiempo, cuando ya me decidí a continuarlo, esos ejercicios así de tinta directamente pueden salir muy sueltos, muy espontáneos y muy lindos si salen. Y si no, por ahí te perdiste 1 hora y pico haciéndolos y salieron mal. Entonces empecé a hacerle boceto a lápiz y a estudiar mucho más el guión, ¿no? Por supuesto. Susana. Un día empezaste a hacer novelas también. ¿Cómo fue que decidiste ese cambio? ¿Ese lenguaje te resulta más cómodo, diferente? ¿Cómo es? Me resulta diferente. Yo creo que todo arranca del gusto por la lectura. Yo leía mucho de chico historietas, en principio historietas y después una colección emblemática para los argentinos, que creo que todos hemos leído, que es la colección Robin Hood. Y de ahí el gusto por la aventura romántica, etcétera, etcétera. Y siempre me gustó escribir y dibujar, entonces la conjunción lógica parece ser la historieta. Acá Después, estoy mostrando, mientras hablas estoy mostrando las tapas veo de que algunos de tus... tu vocación de servicio es infinita, Lana. Sí, señor. Y entonces tenía ganas de escribir algo dejando de lado el dibujo como para probar, y primero hice un librito que se publicó en Rosario que se llamaba Fontana Rosa se la cuenta, que después se reeditó como Los trenes matan a los autos. Y cuando quise hacer una novela, porque se me ocurrió hacer algo de mayor aliento, me encontré con la dificultad que a mí me resulta más difícil la novela, y por eso recurrí a la parodia, que siempre la parodia es más sencilla porque vos tenés un ejemplo, lo único que haces es seguirlo y deformarlo un poquito. Y como en esa época se me había ocurrido leer bestsellers, hice una especie de parodia de los bestsellers que precisamente se llamaba Bestseller. Hice 3 novelas, pero son muy irregulares. La verdad que me siento mucho más cómodo en el cuento. Esa bestseller era muy atrapante porque no la podías largar. La empezabas a leer y... Por eso se llaman bestsellers. Tal cual, tal cual. A eso apuntaba. Exactamente, pero qué bárbara esa sensación, ¿no? Es lindísima. Qué lindo que alguien te diga que le pasó eso con tu libro, ¿no? ¿O no? Sí, no, digo, también es lindísima para el lector. Para que no le pase, pero además que te diga, ¿me pasó con tu libro? Perfecto, yo te digo que me doy por muy bien pago cuando me dicen, me divertí muchísimo con tu libro, porque no tengo una expectativa literaria de premio Nobel de literatura, ¿no? Pero me doy por como que he cumplido con una pequeña función si divierto a la gente, porque yo creo que uno siempre escribe lo que le gustaría leer, ¿no? O sea, tratar de recrear aquellas cosas que te han divertido y que te han ilustrado. Pablo tiene una pregunta. Sí, vos trabajás mucho el personaje de los militares.
Te quería preguntar por qué y si no tuviste ningún problema a causa de ello. Yo no trabajo mucho el personaje de los militares. Lo que pasa es que en determinado momento los militares estaban muy expuestos, estaban permanentemente dentro de el escenario político y social y gubernamental, estaban en el poder. Entonces, a pesar de que durante toda esa época casi no se podía tocar el tema de los militares, bueno, después, especialmente después de Malvinas y todo eso, se trató mucho. Y además, te digo, el humor se hace siempre en contra, es muy difícil hacer humor a favor. Y hay ciertas instituciones que por su severidad, su pomposidad y por ser muy acartonadas, son muy pasibles de humorizar, como si vos dijeras la Iglesia y las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Tuviste alguna vez algún problema? Mínimo, algún apercibimiento, pero siempre muy formal, que en aquella época era una suerte que hubiera un apercibimiento porque formal. generalmente... Pero claro, otro tipo de sustos mínimos y iguales a los que podía tener cualquier ciudadano, o sea, algún allanamiento, alguna detención por poco tiempo. En algún lado leí que dijiste, sí, tuve allanamientos, pero en esa época el que no tenía un allanamiento era un imbécil. Y algo así, hubiera sido muy... Yo me hubiera sentido muy disminuido. Nadie me allanó nunca. Claro, claro. Sí, qué lindo país. Y estuve leyendo material, cómo cambió el personaje físicamente de Inodoro Pereira, ¿no? Era un gauchito con la nariz respingada y ahora tiene una batata en vez de una nariz. Claro. ¿Cómo es ese proceso? Lo que pasa es que retomo lo que yo te decía de que lo hice sin un estudio previo. Yo largué haciendo un gaucho que tenía reminiscencias más bien de Carlos Alonso o algo por el estilo. Y después cuando me planteo hacer ya un personaje es que lo voy modificando. Cualquier personaje de historieta, Mafalda, los que vos encuentres, todos cambian a través de los años como cambiamos nosotros también. Ahora, algunos cambios fueron muy explícitos y pensados, como en el caso de Eulogia, que primero aparece como una novia que era muy linda, mina, etcétera, etcétera, y después yo pienso, este miserable no puede tener esa novia, porque él es realmente pobre, vive en un rancho espantoso, y tiene unas alpargatas malolientes. Claro. Entonces sí, de un número para el otro, Eulogia aumentó como 76 kilos, se dejó crecer un poco la barba y esas cosas. Pero si no, las primeras entregas sí hubo un cambio muy grande porque fue que dije, bueno, no, ahora sí voy a estudiar un poco a ver cómo es, ¿no? Y después de ahí los cambios son paulatinos y ya sin que uno los busque demasiado. Vamos a ir a otra pequeñísima pausa y ya volvemos con más Pura Land. El negro Fontana Rosa ya va a ligar después del programa, dijo que parece que te hubiera puesto el pijama de Batman. No sé qué quiso decir, pero bueno, Adriana Costantini nunca sabrá de esto. Vamos a ir a otra pregunta que tiene Pablo, que tiene que ver con lo anterior. Sí, yo quería saber si Mendieta nació con Inodoro Pereira o lo incorporó después. No, aparece después y también por casualidad, en la cuarta o quinta tira. En la misma tira creo que donde Inodoro se lleva del baile a Eulogia, la lleva al rancho y le indica sus labores y sus obligaciones y le dice que al Mendieta lo tiene que tener con mucho rigor porque es un animal muy nervioso. Aparecía en un solo cuadrito Mendieta y ni hablaba ni nada. Entonces, por ahí uno seguía un poco por la repercusión o cierta repercusión en el público, ¿no? O sea, Mendieta aparecía un cuadrito y no hacía nada. Y hubo gente que me dijo, viene el perro. ¿No? Y claro, vos lo sabrás lo que se dice, ¿no? En teatro, que nunca subir a un escenario con un niño o con un animal. Porque te roban el... Y bueno, un poco pasa eso con Mendieta, hay que dosificarle los parlamentos y todo, porque es un Porque personaje... se puede comer al otro personaje. Bueno, Clemente se comió a Bartolo, al principio era y Clemente, y Paulatina, después pasó a ser Clemente y Bartolo, y después desapareció Bartolo, ¿no? Pero te digo, fue una de las tantas apariciones que, como han aparecido otros animales, por ahí con menos éxito y van desapareciendo. Y por ahí uno se da cuenta que tienen más predicamento, como los loros, por ejemplo, y bueno, se van incorporando a esa fauna precisamente que se mueve alrededor de Inodoro Pereira. Ahora, ahí, Inodoro Pereira no es una historieta común, porque
La mayoría de las historietas desarrollan una historia y si hay algo chistoso, el chiste viene como el punch final. Sí. En cambio esto es, casi cada cuadrito es algo gracioso, es un chiste que tiene. Esa es la intención. A mí, justamente eso que decís vos, a mí me sorprendía de muchas historietas que yo leía, que eran una página, y todo estaba en la expectativa depositada en el remate. Entonces, si el remate no era lo suficientemente bueno, vos habías perdido una página. Entonces, yo tomé, creo, un poco la experiencia de los contadores de chiste, que vos ves que van hacia un remate, pero entre medio del chiste van poniendo pequeñas cositas que van defendiendo ese final. Si no es tan bueno el final, ya viene muy defendido por esos otros chistes pequeños. Entonces la intención mía es meter en cada cuadrito algo, no te digo extraordinario, pero medianamente gracioso, intencionado, etcétera, etcétera. ¿Viste la exposición de Molina Campos? Lamentablemente no, porque es un tipo al que yo admiro profundamente, pero no te olvides que yo vivo en Rosario. ¿Cómo olvidarlo? Parecía una amenaza. Mercedes tiene una pregunta. ¿Nunca pensaste en llevar a tus personajes a la televisión o nunca te lo propusieron? Sí, ha habido propuestas, fundamentalmente desde el punto de vista del dibujo animado, que sería lo que a mí más me podría llegar a gustar, porque es como una transcripción lógica el dibujo animado. Ocurre que el dibujo animado sigue siendo muy costoso, y en el caso de Inodoro Pereira tiene la contra que es un poco inexportable, porque con otro personaje tal vez vos lo podés hacer y vender en toda Latinoamérica, pero en un personaje como Inodoro Pereira es muy difícil. Y la otra posibilidad sería pasar lo que se hace en teatro con Inodoro Pereira a la televisión, pero yo no lo veo con tanta claridad, porque el teatro tiene una convención donde puede aparecer un tipo disfrazado de perro y decir que es Mendieta, pero en televisión no sé si ya es tan creíble. Y otro ¿no? personaje, otro personaje así como se me ocurre pensar en Dibu, este que es tan popular y que además venden desde remeras hasta no sé qué, y les está yendo muy bien, ¿no? Un personaje, otro personaje. Claro, pero el problema básico, al menos por lo que yo sé, es el costo. El costo del dibujo animado sigue siendo muy elevado, a pesar de que la computación y eso lo abarataron. Pero yo creo que es el principal obstáculo ese. Sí, pero ¿tenés otros personajes en galera? No, yo tengo solamente Boogie, Inodoro Pereira y nada más. Nada más no me da el cuero para mantener otro personaje, considerando que estos vienen desde el año 72, ¿no? Sí, que tienen una larga historia. ¿Y Gabriel? Sí, mi pregunta era básicamente si es tan difícil, o si es simplemente una costumbre, que los humoristas de gráfica no suelen pasar muy a menudo al medio audiovisual, caso de televisión. Lo que ocurre es que yo creo que hay un común denominador en los dibujantes, que es la introspección. O sea, generalmente yo lo veo en todos los chicos que me vienen a mostrar dibujos y eso, y en el recuerdo de lo que era mi infancia y preadolescencia. A mí no me sacabas una palabra durante meses y yo creo que uno dibuja un poco por eso. O sea, la manera de llegar a la gente a través de otro medio que no sea el tener que ir a hablar, que nos costaba mucho y mucha vergüenza, ¿no? En general mucha timidez y un proceso de observación más que nada. Es muy difícil que encuentres humoristas gráficos que sean entretenedores, que sean los que animan una reunión, que digan, llegó fulano, ahora nos vamos a divertir. Tenés el caso del Negro Cris, que sí lo es, Garaycochea también puede serlo, Ciraldo, el brasileño, Sergio Aragonés, un mexicano que trabaja para MAD en Estados Unidos hace mucho, que son tipos realmente muy divertidos. Todos los demás estaríamos dentro del corte de lo que es Quino, un tipo fantástico para estar charlando, riéndose mucho, pero más bien calladitos y escuchando, ¿no? Yo creo que esa es una de las causas por las cuales no se pasa mucho a la televisión. ¿Y escribiendo para esos medios, solamente como autores? A mí me atemoriza la urgencia que crea la televisión, la cantidad de material que requiere. Yo a veces caigo en eso de la crítica al tipo que escribe humor para televisión y después digo, bueno, ¿qué haría yo si tengo que escribir toda la semana material para la televisión? Yo siempre le he escapado a eso y se han hecho puntualmente algunas pequeñas cosas tomadas ya de cuentos que yo hice, pero que hice con todo el tiempo del mundo y sin urgencias. No, a mí me asusta el ritmo que implica la televisión. ¿Estudiaste dibujo? Casi todos nosotros hemos aprendido copiando de las revistas. A mí me gustaba la historieta de aventuras, las que se veían en el Tony y en eso. Sí. Yo lo copié muchísimo a Hugo Pratt, que Hugo murió el año pasado, cuando Pratt trabajó en Argentina durante mucho tiempo en las revistas Hora Cero y Frontera, entonces copiaba
precisamente cómo solucionaba una cara, una mano, etcétera, etcétera. ¿Pero ya de chiquito tenías buena mano para dibujar y te gustaba o...? Me gustaban mucho las historietas y yo creo que eso me llevó a copiarlas y a tratar de imitar eso, ¿no? Porque no tengo referencias familiares, no era ni que mi viejo ni que mi vieja dibujaran o que tuviera alguien cercano. Lo que pasa es que la generación mía se hizo sin la gran influencia de la televisión. Entonces un poco yo creo que un entretenimiento que fue antecesor de la televisión, para nosotros eran las historietas. Y una característica además, que pese a esa introspección, a mí me gustaba contar. Yo creo que es un oficio para narradores. ¿Tipo contador de cuentos? No, con cosas. Yo eso también lo advertí leyendo un libro de Pinti, que a él le gustaba, y a Horacio Altuna, que hacía el Loco Chávez, o que hace todavía el Nene Montanaro. Ellos decían que les gustaba contar las películas. Iban a ver cine y eran los que le contaban las películas a sus amigos de la barra. Y esa era una particularidad que yo también tenía con el grupo de amigos. O sea que indudablemente la cosa parte de una necesidad narrativa, ¿no? Que a veces se hace con historieta, o por ahí da nada más que para un chiste, o por ahí un cuento o una novela. Vamos a volver con más cuentos, novelas y chistes después de un pequeño corte. Vamos a hablar un poco de tu vida familiar, de quién sos, de si sos realmente tan aburrido como vos decís. Efectivamente, sí, lo vamos a pasar. Después de un pequeño corte, ya volvemos con más Negro Fontana Rosa. Estamos nuevamente en el aire con el Negro Fontana Rosa y vamos a ver, ¿quién tenía una pregunta acá que me dijo Nita? Me interesa o quiero saber si desde el punto de vista económico podés vivir bien de esta profesión. Sí. Cómodamente. Digamos, de acuerdo a las expectativas que tenga cada uno, pero aparte yo me considero un privilegiado porque yo puedo vivir y bastante bien de algo que me ha gustado siempre. Lamentablemente la mayoría de la gente trabaja en cosas que no le gustan, entonces no quieren que llegue el lunes, están esperando que llegue el fin de semana, las vacaciones. Yo también espero que llegue el fin de semana, ¿viste? Porque la paso muy bien, pero empiezo a trabajar o cuando vuelvo a Rosario, vuelvo con mucho gusto. Y es verdad que durante mucho tiempo compartí este trabajo con la publicidad, que es una especie de aeropuerto de alternativa para todos nosotros, pero no, hace ya muchos años que puedo vivir de esto y para lo que yo pretendo puedo vivir bien, ¿no? Sería muy injusto si yo me quejara de mi situación comparativamente con lo que está pasando, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Sí, yo me considero un privilegiado, obviamente. Contanos un poco de tu vida familiar, casado, separado, Es hijos. apasionante mi vida familiar, no sé hasta qué hora tenemos en el programa, pero... Lo que quieras, lo que quieras. No, Capítulo 1. Yo estoy casado desde hace muchos años, no me preguntes cuánto, yo me guío por... Mi hijo tiene 13 años, yo me habré casado 2 años antes, pero antes conviví con mi mujer, no sé, 4 años más, lo que ya hace una suma considerable. En esta época. Claro. Pero yo me doy cuenta que yo tengo el síndrome de los historietistas. Conservo, viste que, como hablábamos de Batman, que nunca se va a cambiar las pilchas, nunca lo vas a ver con otro auto, por ejemplo, con un Fiat, ¿no? Entonces yo tengo un Citroën desde el año 74. Tengo ropas que guardo desde mucho tiempo. ¿Es por conservador o es por tacaño? Deben ser ambas cosas, deben ser. Temor a los cambios, etcétera, ¿Sí? ¿Te da miedo los cambios? ¿Es por eso que nunca viniste a vivir a Buenos Aires? ¿O viviste alguna vez en Buenos Aires? No viví nunca viví fuera de Rosario. No, yo creo que mi trabajo me permite vivir en Rosario, trabajando para Buenos Aires. Y además, claro, esto es material opinable, yo entiendo que a posibilidades económicas parecidas, la calidad de vida en una ciudad de 1 millón de habitantes es superior que la de una ciudad de 10 millones de habitantes. Sí. Por la pelea por el espacio, por el tiempo que se pierde, por un montón de otros inconvenientes. Sí. Pero es cierto que cada cambio, aún aquellos que parecen o que son para mejorar, implica un cierto temor de cambiar algo y que se pueda estropear otra cosa, ¿no? Sí, al menos a mí eso me llega. Pero por lo demás, te digo, tengo un hijo que tiene 13 años, que se llama Franco, que ha hecho una separación bastante clara de los gustos y esas cosas. No lo he podido arrastrar al fútbol, no le gusta el fútbol. Él dice que es hincha de Rosario Central porque en eso le va
el hecho de que se mantenga viviendo en mi casa, porque si no tendría que se vaya a trabajar al puerto y vaya a vivir a otro lado. Pero hace taekwondo, cosa que a mí jamás se me hubiera ocurrido. Después... Dibujo nada. Dibujo durante mucho tiempo nada, no lee nada de mío. ¿No lo lee? No, lee Matías de Sendra, por ejemplo. Lee a Tintín, y ahora era pesado, superior norteamericano. Entonces trata de copiar eso mismo que son muy bien. Porque es más fácil copiar los Simpsons. Bueno, a ver si logro copiar los superhéroes. ¿Pero tiene talento entonces para eso? No lo sé, porque es como que toma activamente dibujo. Tiene 13 años, es muy chiquito, pero bueno, yo lo tomé desde más chico, a pesar de que yo nunca fui un virtuoso dibujando, ni lo soy. Yo creo que soy un dibujante correcto, pero comparativamente con el Negro Cris o con tantos otros, de Nine, por ejemplo, José Muñoz, qué sé yo, los Breccia, no, soy un dibujante correcto que trato de contar una historia lo mejor posible, ¿no? ¿Puedes hacer otras cosas aparte de o sea, puedes hacer caricaturas, No. puedes hacer retratos? Pues... No, porque no tengo esa particular habilidad que tienen los caricaturistas, como si dijéramos el Menchi Sabat, que tienen una relación de la proporción entre las narices y los ojos y eso, que es como una medición particular de ello, que yo no dispongo. Porque lo primero que te preguntan cuando vos decís sos dibujante, dices, ah, qué bien, ¿por qué no me haces una caricatura? Y a mí no me sale. Me sale un, qué sé yo, De Gaulle, ¿te acordás que tenía una nariz así? O Frondizi, que era pelado, narigón, alguno con un con algo rasgo muy característico. Pero, por ejemplo, los mismos caricaturistas muy capaces se vuelven locos con una mujer muy hermosa, que es muy coherente en los rasgos, porque no saben de dónde tomarse, ¿no? Siempre hay donde tomarse con alguna mujer hermosa, pero de todas maneras ellos no lo consiguen. Pero no hablando de las No, caricaturas, no, específicamente. Pablo, ¿te esa pregunta? Sí, quería preguntarte qué pasó con el personaje de Buggy el Aceitoso, que estuvo, digamos, mucho tiempo en primera plana y después Buggy es otro tipo de personaje, es para otro público, es menos gracioso que Inodoro Pereira. Y lo que ocurrió es que realmente yo incorporé algunos otros trabajos y durante mucho tiempo no pude seguirlo. Entonces se repetían las historias. Recién ahora, y un poco porque estuve hace poco en México, y en México no sé por qué extraña razón, Buggy se publica desde hace como 14 años, y vi que allá era un personaje muy popular y me dieron ganas de continuar con él y ahora estoy haciendo tiras nuevas de Buggy. Pero es distinta la repercusión porque es distinto el planteo y son distintos personajes, ¿no? Pero porque están pegados a la frontera con Estados Unidos, ¿será? Y que lo tienen... Yo creo que es muy fuerte la imagen para ellos de los norteamericanos y no por nada creo que Buggy se publicó mucho en Colombia y en México, que son dos países con una tradición violenta muy concreta, ¿no? O sea, de armas llevar. De verdaderas armas llevar. ¿Cómo eran tus inicios así infantiles con el fútbol? Porque tenés una relación amorosa con el fútbol. Sí, yo creo que hasta el No es amor-odio, es amor-amor. No, es amor-amor, es amor-sufrimiento. Porque, claro, yo te digo, yo siempre pensaba de que uno se volvía grande y se volvía más sabio y tolerante. Mentira, uno se vuelve más maniático, más loco, más intolerante. ¿No hay esperanzas? Al menos en mi caso, no. Yo te digo, yo he jugado siempre en torneos amateurs en Rosario, y cuando pasé a los veteranos y después a superveteranos ya agoté un poco la escala. Los recontra yo veteranos. pensé que iba a ser muy tranquilo los recontra veteranos. Nunca he visto agarrarse tanto a trompadas y todo por ya la impotencia física, viste, de querer hacer una cosa y que no podés, no te sale nada. Y entonces, pero me doy cuenta que viéndolo a Central también, cada vez sufro más. Cada vez sufro más, voy a la cancha y sufro mucho, pero claro, me alegro mucho también, ¿no? Pero eso viene, yo creo que es genético de un país que históricamente es futbolero, a pesar de que mi viejo no lo era. Mi viejo era fanático, pero del básquet. Se ve que yo he hecho lo mismo que hace Franco ahora conmigo. Exacto, la venganza será terrible. Él quería que yo jugara al básquet en una época donde la altura, en aquella época la altura no era, no prevalecía. Pero bueno, le gustaban todos los deportes. Me llevó él a la cancha por primera vez, ahí me di cuenta que uno debuta yendo a la cancha de fútbol siempre en un partido que no es importante. Ningún padre te lleva a un clásico cuando vos sos chiquito con el riesgo de que se arme un despelote infernal y tenga que salir corriendo con el chico en el hombro.
Yo lo llevé a Central contra Gimnasia y él me llevó a mí un partido contra Tigre hace 1000 años. Y eso te marca mucho la primera vez que va a la cancha. Y yo tenía algunos amigos en la escuela primaria que eran muy fanas de Central. Y con el padre de este amigo, todos los domingos por medio, cuando jugaba Central, empecé a ir a la cancha. Y eso te marca para siempre, mucho más que cualquier otro acontecimiento. Porque una mujer puede ser circunstancial, un hijo se puede olvidar de vos, pero la cuestión del fútbol es para siempre. Es para siempre. Vos no podés decir, bueno, chao, me cansé de que Central pierda o ande mal, me voy a hacer hincha del Real de Madrid. No, es totalmente absurdo. Eso es legítimo, ¿viste? Es congénito. ¿Cómo? No congénito, pero es legítimo. ¿A ustedes es que se los llama canallas? Exactamente. Pues es que yo, obviamente, de fútbol sé tanto como de la dinastía Ming, nada. Claro. Y un día estábamos en Rosario con un equipo periodístico haciendo unas notas y cuando paramos con una camioneta, el chico que estaba manejando para y le pregunta a alguien en la calle, le dice, ¿dónde queda tal y tal cosa? Y este pobre rosarino le dice, no sé, no tengo ni idea. Canalla, le gritó y siguió. Yo pensé, ¿cómo le grito y insultás así al pobre tipo en la calle? Claro, porque le estaba, creo que preguntando por la cancha del partido. Claro, claro, porque se divide en canallas y leprosos. Claro. O sea, los leprosos son los de Newell y los canallas claro, son los ahí de me enteré Rosario que no era un Central. insulto, sino que era No, al por ahí contrario, una debe gloria. ser el único lugar en el mundo donde canalla es una especie de elogio, ¿no? Vamos a ir, vamos a volver con más canalla después de una pequeña pausa, no se vayan. A ver, acá está el chiste, lo encontré, el de Fontana Rosa y los médicos. ¿Podrás hacer un primer plano en esa cámara? Perdón al director que no se lo pedía antes, ¿lo ven? Que dice, por suerte tenía orificio de salida, miren la cabeza del pobre señor. Es divino, me encanta esto, me parece tan morboso. Bueno, me gusta por lo morboso. Háblanos un poco, ahora tenemos esto, que no sé cómo se llama, acá le dieron por llamar un nombre técnico, ¿cómo se llama esto? Papel. Gracias. ¿Y un qué? Un rotafolio. Rotafolio. No, yo estoy absolutamente impresionada acá con el conocimiento de producción. Y te puedo pedir que le muestres al público cómo haces para dibujar alguno de tus personajes. Elegí alguno. ¿Cuál querés? Mira, el más rápido, a mí me resulta bastante incómodo dibujar en vertical, porque estoy acostumbrado a dibujar Si querés puedes hacer la vertical vos y vas a... No, el más rápido para hacer siempre es Mendieta, que es el que yo hago cuando me piden una dedicatoria o algo por el estilo, ¿no? Porque es una liñita. Siempre sale bastante mal, parece una especie de sapo, pero el boogie es lleva un poco más de tiempo. Qué bueno, vamos a hacer una especie de rifa después del programa, a ver quién del panel, absolutamente, a ver quién del panel se lo... por ahí lo vende, ¿viste? No sé, todavía no le pregunté, por ahí lo quiere vender. Sí, esto no te va a salir gratis. Y el que más tiempo lleva es Inodoro Pereira, fundamentalmente por el pelo. Por el pelo, claro. Pero bueno, acá yo hago una especie de insinuación del cabello. ¿Y generalmente dibujás con qué tipo con plumas, con esos Rotring? Mira, los trabajos para el diario yo los hago con pincel. Las historietas sí, es Rotring y hay algún toque de pincel. ¿Pincel son esos pinceles blanditos o esos pinceles medio duros? No, el pincel blandito, no sé si es un número 5 o un número 6, ¿no? No me digas que tenés el mismo de 1967, ¿no? Un pincel tenía. Sí. No sabía el número porque nunca lo compraba. No, se van quemando después. Bueno, estos serían más o menos los personajes buenísimo, centrales. Mirá qué bueno. Gracias. Son buenísimos. Después, claro, tenés que firmarlo. Tenés que firmarlo porque si no, eso es más difícil, ¿no? Porque firmar ahí en esta posición... Claro, por ahí... y para colmo un apellido realmente largo. Sí, menos mal que no vivís en un país de habla inglesa, porque si tuvieras que deletrearlo estarías 6 años. Sí. Bueno, cuando yo empecé a publicar firmaba RAF.
Roberto Alfredo Fontana Rosa, pero porque el estilo mío era tan... RAF, ¿no hay un grupo de música llamado RAF? No, la Fuerza Aérea Inglesa. Ah. Claro. Riff, decía ella con su RAF, bueno. Claro, pero era porque suponete... No, Huff y Riff, una mezcla entre Huff y Riff, RAF. El estilo que yo había adoptado era todo más o menos como ese, entonces no tenían muchos volúmenes ni valores, y si ponía ese apellido, atraía más gráficamente el apellido que el dibujo. Entonces ponía RAF, después le fui incorporando algunas tramas al dibujo, qué sé yo. Y más bien lo firmaba como una explicación de quién lo hacía, no como que fuera un intento de... Y cuando haces, por ejemplo, esas historietas de Inodoro Pereira, que haces toda una página y tenés que pintarlo y qué sé yo, ¿cuánto tiempo te lleva hacer esa paginita? Me lleva mucho tiempo el texto, es lo que más tiempo me lleva en Inodoro Pereira, por eso que hablamos antes de tratar de meterle un chiste en cada cosa. Sí. Después la realización en el dibujo no me lleva tanto tiempo, y vos pensá que yo vengo de la historieta en blanco y negro, o sea, no tengo una relación íntima con el color. A mí me da mucho temor el color, lo manejo mal realmente, lo estoy practicando en las páginas a color que hago para la revista de los domingos, y en Inodoro Pereira hago simplemente una cobertura, no sé cómo le llaman, una máscara en papel vegetal donde con fibra marco, le doy los colores, pero como lo podría hacer un chico, un colorcito acá, otro allá, no hay degradé, no hay nada por el estilo. Hablanos, por último, se nos está acabando el programa, hablanos sobre este libro específicamente que, bueno, lo escribiste dedicándolo a esos días que te reunís rutinariamente, como vos te gusta describir con tus amigos. Son todos los días, esos días son todos los días. Todos los días. Claro, la Mesa de los Galanes es una mesa de una población flotante como de 20, 25 personas, pero que siempre por ahí encontrás 4, 5, 7 o 11, ¿no? Primero en el Cairo, pero bueno, ahora el Cairo ha decaído mucho porque está en venta, etcétera, etcétera. Entonces nos trasladamos a otro boliche que se llama La Sede, pero es un encuentro de todos los días, más o menos de 7:30 hasta las 9, de esos encuentros tácitos, como si fuera un club. Vos sabés que vas y siempre vas a encontrar a alguien. Y para mí tiene una gran... Las esposas chochas. Sí, por supuesto. Saben que todos los días a la misma hora se los sacan de encima. Claro, estamos ahí. Y para mí me sirve mucho tipo recreo, porque yo creo que la gran importancia de esas reuniones es que nunca se habla de cosas importantes. Claro, porque eso te afloja mucho. Si hay algo importante para hablar con alguien, se van a otra mesa para no molestar. Sí. Y se habla de fútbol, se habla de política. ¿Cómo? ¿No era que el fútbol era muy importante? Se habla de mujeres, bueno, pero no nada que te vaya a crispar tanto, ¿no? Sí. Tiene una pregunta, Anita, y nos tenemos que despedir. Rapidito tiene que ser. No, te quería preguntar, como vos comentaste antes que Franco, tu hijo, no te acompañaba demasiado en los dibujos y demás cosas, ¿cómo te acompaña tu esposa en eso? En el sentimiento me acompaña mi esposa. Yo no creo que sea muy fácil para Liliana, ¿no? Primero porque estos son trabajos donde vos no llega la hora y dejás de trabajar. Yo hago eso porque soy rutinario, lo repito. Pero vos seguís enganchado un poco en el trabajo. Entonces por ahí te están hablando y no estás tratando de ver cómo resolver Inodoro Pereira o cosas por el... no es rutina. ¿Cómo? No, con Liliana no es rutina. No, sí, por supuesto que es rutina. Todo es rutina. Pero hoy me hace, desde el año 74 que la conozco a mi mujer, y toda esa historia de sorprenda a su esposa día a día, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pretenden de mí? ¿O qué pretendería yo de ella si todos los días me tiene que sorprender con algo? Además sería insoportable. Es tu próximo libro. Bueno, este programa también es una rutina, así que tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Negro. Gracias a vos. Gracias. Es un amor. Nos vemos en la próxima Pura Lana. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un concurso, A ver, vamos a...